Hola chavos, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a su materia Sistemas de Integración Económica con su maestro Luis Gerardo Ortiz Corona, Lucho, ¿ok? Bueno, el día de hoy, después de una breve sequía de material que la semana anterior tuvimos algunas ocupaciones, voy a compartirles una presentación que es algo larga, tenemos que estudiar, pero que también me interesaba la viéramos en una sola exposición, en virtud de la gran cantidad de información que corre por la columna vertebral de este tema. Me refiero al proceso integrador europeo. ¿Qué saben ustedes acerca del proceso integrador europeo? Bueno, por generalidades nosotros sabemos que se trata no solamente de una integración económica, cultural, social, sino también una incorporación política de instituciones en el ámbito supranacional. Podemos identificar en Europa una serie de instituciones creadas ex profeso para dictar reglas, disposiciones, cualquier ordenamiento que rija la comunicación y vínculos entre las naciones que integran la Unión Europea. Les comparto nuevamente. Salvador Madariaga informaba que para poder considerar la Unión Europea había que analizarla desde su unidad, su tallo, la variedad, los ramos, la calidad de la flor, su gusto, su aroma. Tal es el árbol que simboliza el espíritu de Europa. Europa se ve a sí misma como una flor, donde todos los países se identifican, se capturan, se interrelacionan como las partes de la misma flor. ¿Cuál es la diferencia principal entre integración y unificación? La unificación hace referencia a los intentos de dominio de unos pueblos sobre otros, empleando principalmente el uso de la fuerza. Por otra parte, la integración alude a la búsqueda de un fin común, empleando la armonía y cooperación como los incentivos de dicha integración. ¿Cuáles son los antecedentes del proceso integrador europeo? Bueno, tras la Primera Guerra Mundial en 1914-1918, surge un nuevo orden político y económico llamado la Liga de las Naciones. Esta Sociedad de las Naciones o Liga de las Naciones nace el 28 de abril de 1919. Esta no solamente se efectúa con la finalidad de reconciliar a los países que habían enfrentado una tremenda debacle, que habían atravesado el caos. El tratado buscaba conciliar la desarmonía en la relación de Alemania y Francia, que desde hace muchos años y como una antigua rivalidad habían disputado territorios, sobre todo del lado de Estrasburgo y Alsace. La Sociedad de las Naciones también previene una nueva guerra, desarma a los países que habían casi ganado, tal es el caso de Prusia o Alemania. Asegura asimismo la integridad territorial de los miembros. En otras palabras, constituye y reconoce la soberanía de cada quien. Busca también implementar funciones reguladoras del trabajo. Recordemos que uno de los elementos coyunturales de la integración económica de cualquier grupo de países es el capital de trabajo. La misma Sociedad de Naciones se disuelve en 1946, cuando tras atravesar la Segunda Guerra Mundial, la existencia de un órgano de estas características es sustituida por la Organización de las Naciones Unidas. Para que nos demos cuenta cuáles fueron los intentos que dio Europa para integrarse política y económicamente, tenemos el caso del conde de Coudonneuf-Caléry, quien fue creador de la Unión Paneuropea, cuyo objetivo último fue la reivindicación de Europa de los Estados Unidos de Europa. Él quería constituir algo así como la Unión Americana, que recordaremos los Estados Unidos son 50 estados, pero él quería hacer algo semejante con los países de Europa. Lo cierto es que era imposible generar una unión en un contexto donde
había tantas enemistades y una tan reiterada, tan tangible como la franco-alemana. Es en la Segunda Guerra Mundial cuando Winston Churchill exhorta a los pueblos a unirse para vencer la crisis. Una especie de cortina de hierro, y ustedes lo podrán recordar, envuelve la cosmovisión europea que tras la Segunda Guerra vive una nueva guerra, ahora silenciosa, llamada Guerra Fría, donde dos bastiones, uno capitalista y otro socialista, se reparten las migajas de la torta, se reparten las rebanadas del pastel y utilizan proyectos, planes de reconstrucción para poder financiarse nuevas amistades. Un caso muy claro fue el visto en Francia, donde fue obligada a amistarse nuevamente con Alemania. Recordemos que Alemania fue dividida en dos, Alemania del Este y Alemania del Oeste. El oeste era capitalista y el este era socialista. Con esto, como ya se los dije, inicia el proceso de reconstrucción, de restauración. Estados Unidos, por el lado capitalista, el lado de este cuadrilátero, implementa el Plan Marshall, mientras que la Unión de Repúblicas Socialistas implementa el Comecon. Ambos planes, ambos proyectos, pues tienen la finalidad de ser inversiones en los países destruidos para que estos, en pagos chiquitos para pagar poquito, pudiesen levantar nuevamente las ciudades que habían sido objeto de la degradación y miseria producidos por la guerra. Podemos identificar al menos 3 organismos que tomaron el Plan Marshall como estandarte para poder reconstruir Europa. Es en 1948 cuando se crea la OES, en 1949 el Consejo de Europa y en 1951 la CECA. ¿Qué es la OES? La Organización Europea de Coordinación Económica. Como podrán ver en la imagen, que es muy ilustrativa, pues prácticamente era como un regenteador, una especie de instituto de aprovechamiento de todas las inversiones y fondos otorgados por el Plan Marshall, plan que tenía que radicaba principalmente en Estados Unidos. Asimismo, se organizaron las relaciones comerciales entre los países integrantes en esta nueva cortina de hierro, del lado oeste de la cortina de hierro, integrándolos en un nuevo mercado. Muchos de ustedes lo conocen y lo identifican como la OTAN. También se organiza un sistema de pagos, a bajos intereses, pero en pagos que en muchos casos fueron lo suficientemente grandes como para remorderle la conciencia a cualquier dirigente político. Para 1949 se constituye el Consejo de Europa. A esta la podemos considerar como la primera entidad supranacional. Es un organismo político con una influencia sumamente y meramente simbólica que se encargaba de propagar ideas europeístas. Nosotros somos el continente más viejo del mundo. En nuestras manos se sustenta la razón. Buscaba la defensa de las libertades a través de la elaboración de una convención donde se reconocieran los derechos del hombre. La CECA, que era el segundo tema que también toqué, es la Comunidad Económica del Carbón y el Acero, creada en 1951. Me gusta la bandera, está muy innovadora como para un equipo de fútbol. Los integrantes eran Francia, Italia, la República Federal Alemana, que la República Federal Alemana es capitalista, y el Benelux. Pugnaba por una integración económica principalmente en las áreas donde el nombre redunda, y constituye el embrión de la actual Unión Europea, porque una de las políticas que instauraba era libre tránsito. Años después se constituye el Tratado de Roma, y con él nace la Comunidad Económica Europea. Ahí están en la imagen algunos de los países. ¿Cuáles identifican ustedes? Yo veo Holanda,
Francia, Italia, Alemania y Bélgica. Nace para 1961 la EFTA, Asociación Europea de Libre Comercio. Los países que la integraban eran Reino Unido, países escandinavos, Portugal, Suiza, Austria. Se crea paralelamente a la Comunidad Europea o al Consejo Europeo. Instaura la libre circulación de personas, capitales y mercancías en los países que la constituían. Años antes, para 1957, porque venimos del 61, vamos a hacer una brevísima regresión al pasado, nace el Euratom, la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Ella creaba condiciones para el desarrollo de una industria nuclear. Si ustedes se acuerdan, para 1968-69, Gustavo Díaz Ordaz en México firma este tratado, este pacto de uso responsable de la energía nuclear y también el pacto de desnuclearización de Tlatelolco, con la finalidad de generar paz en el mundo. ¿Qué contradictorio puede llegar a ser un gobierno, no creen? Este organismo, el Euratom, es independiente de la Unión Europea. La Comunidad Económica Europea de 1957 había evolucionado, eliminaba aduanas internas, unificaba la política arancelaria, que era la política que cobraba impuestos, creaba una unidad política en el tema agrario, avanzaba en la unidad política bajo ideales de democracia y también propiciaba el éxito a la ampliación y cobertura a nuevos países. ¿Cuál era la evolución? Bueno, así se los comento. En 1957 podemos hablar que la pequeña o gran Comunidad Europea se constituía por 6 países, mismos que ya vimos: Francia, Italia, República Federal Alemana, Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos. Para 1973 tenemos ya un grupo ahora de 9 integrantes, constituidos por los 6 que ya dije, más Reino Unido, Dinamarca e Irlanda. Para 1981 a estos 9 se le suma Grecia, ya son 10. Para 1986 Europa de los 12, eran los 10 que ya comentamos más España y Portugal. Y para 1990 se amplía la extensión por la unificación de Alemania. Ya para terminar abordaremos el Tratado de Maastricht, con la firma del Consejo Europeo en 1992. Se cambia el Consejo Económico Europeo por la Unión Europea. La Unión Europea Política, Económica y Social se traza como el objetivo principal. Hay una unión monetaria llamada euro y la política exterior y de seguridad común se vuelve una realidad para todos los países tratantes. Se protegían también los derechos de los ciudadanos, creando así una ciudadanía europea. Ya no era solamente ser español, británico, aunque en Gran Bretaña solamente tienen un tratado de facto. Realmente no cubre absolutamente la Unión Europea sus intereses. Había una colaboración en justicia, existen tribunales ya comunes, afines. Para 1995 ya tenemos Europa de los 15. Recordemos que acaba de transcurrir la guerra de Yugoslavia y vienen problemas para la ratificación ciudadana del tratado. Estos problemas vienen de los Balcanes. Para 1995 estos 15 países, ahora los 12 más Suecia, Finlandia y Austria, son la base para que en 1997 el Tratado de Ámsterdam ampliara poderes del Parlamento, instaurara una política común, políticas medioambientales, políticas sociales y libre circulación de personas. Aquí está un ejemplo de cómo funcionó Europa, de los 15 a los 27, desde 1995 hasta el año 2015. Esta es la actividad que les voy a dejar, mis estimados pupilos. Por favor, investiguen cuál es el Parlamento Europeo, el Consejo de Ministros, Comisión Europea. Por favor, menciónenme 2 tratados celebrados después del año 2000 y el organigrama de las instituciones que conforman la Unión Europea. Les mando un abrazo, están en su curso en línea. Cuídense, yo soy el profe Lucho.